Hola, Claro. estamos muy contentos porque tenemos un invitado especial. Hoy no nos acompaña alguien de Ciudad Juárez, sino de Chihuahua. No sé si sea originario de Chihuahua, pero ya le preguntamos. Y vamos a conocerlo un poquito más. Vamos a dejar que se presente y que nos diga cómo se llama, de dónde es, un poquito acerca de él. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Fanny. Yo me llamo David Torres, creo que ahí sale mi nombre completo. No me faltó poner mi CURP, pero sí, mi nombre es David Torres, soy de aquí, de Chihuahua, Chihuahua, y tengo 23 años y actualmente estoy siendo líder de jóvenes en mi iglesia local. Y pues nada, muy contento de que me hayas invitado. Muchas gracias, Fanny. De hecho, esta es la primera vez que hablamos como más en persona. Yo conocí a su prima en un viaje que se llamaba Dejando Huella, que era como un poquito un viaje misionero. Entonces ahorita lo estoy Sí, conociendo junto con ustedes y para eso tengo unas preguntas. Vamos a ver cuántas preguntas puedes contestar en 5 minutos. No me trates como de dar como explicaciones. Estas son preguntas así como lo primero que se te venga a la cabeza. O sea, no es como tanto de ok, ok. sino lo primero que tengas y se te venga. Y son, en el podcast pasado contestaron 28 creo. Entonces vamos a ver si puedes contestar un poquito más. Igual si alguna Va, dices, no, esta no se me ocurre nada, pues dime paso o algo para seguir con las otras y no quedarnos estancadas en una. ok, ok. ¿Tenías algún amigo imaginario en la infancia? No, Si solo pudieras comer un alimento el resto de tu vida, ¿cuál sería? boneless. ¿Eres mental o emocional? Mental. ¿Cuál crees que sea la mejor película de todos los tiempos? Spider-Man 1 de Tobey Maguire. ¿Cuál es el concierto al mejor concierto que has asistido? Concierto de Espíritu y en Verdad aquí en Chihuahua en el Palomar. Ok. ¿Cuál es el emoji que más utilizas cuando usas WhatsApp? Es el de un corazón así con las manos. ¿Cuál es el deporte que disfrutas más como espectador? Como espectador, las artes marciales. ¿Y cuál es el deporte en el que más tienes talento? Básquetbol. ¿Crees en la infinitud del universo? No. ¿Cuáles son tus talentos ocultos? Ocultos. No paso. ¿Prefieres los juegos en equipos o individuales? En equipo. Ok. ¿Qué es lo que más te apasiona? Am, Paso. No pensé en una. ¿Qué es lo que te gusta hacer en tu tiempo libre? Escribir y salir con mis amigos. Ok. ¿Cuál es tu vida soñada? Mi vida soñada, ser Ujú. rico. Ser rico y viajar mucho. Mm, ¿Qué es lo que más te ilusiona o te emociona en este momento? El poder cumplir mis metas y mis sueños y el ya estar trabajando para cumplirlas. ¿Qué es lo que más te gusta aprender? ¿Qué te gustaría aprender? ¿Qué es lo que más te gustaría aprender? Me gustaría aprender mucho de teología. ¿Qué es algo que hayas hecho que te haga sentir orgulloso? Creo que todo el trabajo que he hecho con mi grupo de jóvenes, eso es algo que me da mucho orgullo. ¿Qué es lo que más valoras en una amistad? La confianza. Si tuvieras un deseo que te pudieran cumplir, ¿cuál sería? mm, que ese deseo se pudiera multiplicar por 1000. Pero si no se pudiera multiplicar por 1000. Ah, em, pero la pregunta otra vez, que si tuviera un deseo, ¿cuál sería? Ajá, ¿cuál sería? Pero no se puede Ah, multiplicar ese deseo por 1000. ok, bueno, sería el tener una empresa que genere mucho dinero. Ok. Creo que sería. Si pudieras congelar tu vida en una edad concreta, ¿cuál sería? A los
A los 10 años. ¿Qué es algo que te hace enojar? Muchas cosas, si quieres paso, porque son muchas. ¿Qué prefieres, vivir sin internet o sin bañarte? Vivir sin internet, Si pudieras viajar en el tiempo, ¿irías al pasado o al futuro? al pasado. ¿Es team frío o team calor? Team frío, ¿Qué prefieres, hacer reír a las personas o que te hagan reír? hace reír a las personas. Y listo. ¿Sí? O todavía nos queda un minuto. Muy bien. Ok. A ver si no me Sí puede equivoqué con el contestar. tiempo, según yo. Sí, creo que hiciste 35 preguntas. Entonces sí, Muy bien. superaste el récord de la vez anterior. Bueno, Ok. vamos a seguir que nos cuentes un poquito, estoy revisando que esté grande, un poquito más de ti. ¿Hace cuánto que eres líder de jóvenes? ¿Hace cuánto tiempo que estás en la iglesia? Para que pues si alguien no te conoce, te conozca un poquito más antes de entrar en el tema de hoy. Ok, como tal en la iglesia yo tengo desde que era niño, mis papás me llevaban cuando yo era pequeño y pues yo tengo memoria de haber estado en la iglesia más o menos desde los 5 años o incluso antes. Actualmente tengo 23 y entonces toda mi vida he estado en la iglesia. Yo me convertí cuando tenía 15 años. Tenía 15 años me bauticé. em, y hace 2 años yo me cambié de congregación aquí mismo en Chihuahua, siempre he vivido aquí. Entonces yo estaba en una congregación donde yo ahí pues crecí, ahí me convertí y me bauticé. Y pues el Señor me llamó y me cambié de congregación. Y en esta actual congregación en la que estoy, llevo ya un año apenas como líder de jóvenes. Tengo 2 años apenas ahí que cumplí 2 años en esa congregación. Y que es la 12ª de Chihuahua, de aquí. Y ya tengo 2 años. Bueno, tengo 2 años ahí, pero como tal de líder debo un año. Yo también soy de la doceava, pero de Juárez. Ah, mira, twins. Sí. Entonces, ¿y qué es lo que se te ha hecho más, primero más padre de ser líder de jóvenes? Lo que se me hace padre es, por ejemplo, mi pastor me da cierta libertad para poder yo enseñar o hacer varias cosas en el grupo. Entonces, lo que más me gusta es como que, como trabajo con, pues, chavitos menores que yo, de hecho, la mayoría de todos ahí son menores que yo, y muchos son adolescentes. Lo que me gusta es que yo les puedo enseñar cosas que a mí me hubieran gustado saber cuando yo tenía su edad, como puedo disipularlos como a mí me hubieran gustado que me disipularan y actividades que siempre quise hacer, temas que siempre quise hablar o actividades, pues ahora ya, ya son posibles, ¿no? Porque ahora ya siendo el líder, pues tienes un poquito más de libertad y pues enseñarles ciertas cosas que yo desde hace mucho tiempo quería enseñar, ahora tengo esa posibilidad, ¿no? Entonces, lo que más me gusta, de hecho, es enseñar Ok. ahí en el grupo, lo que más me gusta. ¿Y qué es lo que no te gusta de ser líder de jóvenes? O que se te hace como un reto, para que no se diga tan feo como que no te gusta, pero más como un reto, como se te haga complicado o algo así. Bueno, algo que es difícil es que el líder, por ejemplo, tiene que ser como el que hace muchas cosas que la gente no quiere, ¿no? Cuando tienes que hablar con alguien que anda mal o tienes que resolver cierta situación, ciertas cosas, es a veces lo difícil, ¿no? De que a veces haces algo que la gente realmente no quiere hacer, a veces ir a reuniones, que servir en esto, que servir en aquello, a veces es un poquito cansado, entonces a veces es un poquito difícil, pues hacer lo que la gente no quiere hacer realmente. Y, y en particular aquí en mi grupo la mayoría son niñas. Eh, Podría decirse que más de la mitad son mujeres. Entonces yo pues de mi edad no hay un igual, ¿me entiendes? O sea, es como que no tengo, por Un así apoyo. decirlo, un apoyo que sean del mismo género, ¿no? De Ujú. hombres, ¿no? O sea, con mi equipo y con todos los que trabajo son mujeres, entonces quizá ahí en esa parte es un poquito retador, ¿no? O sea, de que ser el único, a veces el único hombre que trabaja entre solamente mujeres. Y quieres o no, si
se ven las cosas de forma muy diferente. Sí, sí, o sea, actualmente son las que más trabajan y son las que más me ayudan y las admiro mucho, pero a veces sí es, bueno, difícil, pues, por... ¿Recomendarías ser líder de jóvenes que vivieran la experiencia? ¿O crees que es para todos? No, yo, o sea, sí lo recomendaría, pero realmente te tiene que gustar. O sea, realmente tienes que tener una visión, tienes que tener una meta y es amar mucho, mucho, que eso es como que lo más importante, el amar mucho a los jóvenes y te tiene que gustar realmente, porque si no te gusta, si realmente no sientes amar muchísimo a los jóvenes, si realmente no tienes una misión o una meta con ellos, pues entonces te recomendaría que no lo hicieras. Pero sí, o sea, tienes que tener como ese llamado realmente a ser líder, Y yo sé que no que es, sí es un trabajo difícil. perdón, yo sé que no es el tema, pero se me hace interesante que comentas que tienes que quererlo, tienes que amar a los jóvenes porque siento que muchos solo ven como el querer ser líder como la posición, ¿no? Como el que pues todos te van a Ujú. conocer, que todos te van a ver, que te van a hacer caso, pero pues yo creo que no es uno de los motivos correctos, ¿no? Sino o sea que como, bueno, hablando de Spider-Man, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El Ah, que tengas la autoridad de ser un líder también tiene consigo una responsabilidad. ¿Qué piensas de eso? sí, yo de hecho les diría, el tener una posición en la iglesia no quiere decir que ustedes van a tener más poder ni que van a tener más influencia o más reconocimiento, ¿no? De hecho, lo que van a tener es más trabajo. Mucho. Es como, no sé, en un trabajo, en una empresa, si te hacen líder de ciertas cosas, eh, tú vas a tener más responsabilidad. La diferencia es que allá te pagan más, pero acá no es que te paguen, aquí es de que tú vas a tener más responsabilidad, Y vas a tener que dar vas a más tener de más ti. trabajo si eres líder. Sí, o sea, realmente si ustedes buscan ser líderes, pues prepárense para tener más trabajo del que ya tienen. Okey. Y bueno, eh, David nos ha ayudado a escribir artículos para el periódico. Uno de los que a mí se me hizo muy interesante fue uno de los últimos que nos compartió, que nos mandó. Y, pues, primero preguntarte qué piensas de Me han mentido, em, qué impresión te ha dado, no sé, porque a lo mejor no hemos tenido como esa plática así tan directa, pero, pues, a la distancia, ¿qué es Ujú. lo que sí, pues, que ha significado para ti? Ah, ok. Fíjate que a mí se me hizo muy original cuando mi prima me estaba comentando de un periódico ahí en Juárez y que era cristiano. A mí se me hizo muy padre y muy original, porque no, yo nunca había pensado en, caray, hacer un periódico de la iglesia, no, nunca se me había ocurrido. Entonces, cuando estaba viendo, cuando estaba siguiendo Instagram y cuando como los veía y las cosas que hacían, se me hizo muy original el formato en el que hicieron el periódico y de que me lo que contaba, ¿sabes? De que querían incluir o querían dedicarlo también a la gente de afuera que la iglesia. Eso se me hace una idea muy buena, ¿me entiendes? Lo que publican los artículos, pues el trabajo que le has metido al periódico se me hizo muy, muy original y la verdad que los felicito mucho a ti y a tu equipo que hayan tenido la idea de hacer un periódico, ¿no? Y sobre todo el quererlo distribuir a las personas de afuera. A mí no se me ha ocurrido hacer algo como eso, ¿va? Pero me dio gusto ver que está retomando el uso del periódico para los jóvenes y que nada de la iglesia. Entonces, Y eso es lo que opino. Muy y bueno. luego comentabas que te gustaba escribir, o sea, ¿a ti ya era algo como que te gustaba desde antes que te hiciera la invitación, o apenas te surgió, o no te habías atrevido? O cuéntanos un Mm. poquito más de eso. Pues mira, durante pandemia, yo me acuerdo que cuando tenemos mucho tiempo libre, a mí pues me ha gustado siempre mucho leer, me gusta leer mucho. Entonces, como también en tiempo de pandemia, pues yo seguía en otra congregación, pero en esta congregación yo daba temas. Me ponían, no, pues quedaste un tema, una predicación. Entonces yo escribía mis bosquejos, perdón. Ujú. Entonces, a mí me gustaba mucho escribir mis bosquejos mis predicaciones, me gustaba mucho escribirlo, entonces de ahí nació ese gusto por escribir. Entonces ya me cambié de iglesia, y entonces yo seguía escribiendo mis predicaciones, mis bosquejos. Entonces cuando inició también lo del podcast, ahí fue cuando
y que todavía tengo que escribir más porque pues escribo los temas que se hablan en el podcast y ahora que tú me dijiste, pues todavía le metí más empeño. Y sí, o sea, ahí ando tratando de escribir temas, escribir series, escribir artículos, cosas así para la página de mi iglesia, para la página de mi podcast que tengo con mi amigo. Y de ahí, o Cool. sea, de ahí nace mucho el gusto por leer. ¿Cómo se llama tu Por leer y por podcast? escribir. ¿No? Mi podcast lo tengo con mi amigo Edel Ávila, se llama Biblia de Miel Podcast, o también está en inglés, Honey Bible Podcast. Estamos en Spotify, en Amazon, en YouTube. Ahí está, ahí está todo, ¿no? Tenemos apenas como, ¿qué? 6 meses, poco más de 6 meses haciéndolo. Igual ahí les ponemos abajo los links para que los Los vayan links. a visitar. Y te preguntaba todo esto porque en la última nota que nos compartías, el título es La necesidad de la influencia cristiana en los medios y la cultura. Entonces, no sé si quieras Ujú. como comentarnos de dónde salió la idea de escribir esta nota, para ir entrando en el tema que más o menos sería de este podcast. Sí. Mira, yo me hacía una pregunta una vez, por ejemplo, si yo te preguntara el nombre de un influencer famoso, ¿qué persona me dirías? Te pregunto. Así rápido, Luisito Comunica. Dale, Luisito Comunica, ¿no? De hecho, es uno de los más grandes influencers aquí en México. Yo podría también mencionar al Escorpión Dorado. ¿A quién puedo mencionar más? A Ari Dios. Gameplays, A Juan este, Guarnizo, su esposo. Juan de Dios Pantoja, Juan Guarnizo, no sé. O sea, Kimberly. podemos mencionar un montón. A Kimberly Loaiza, así también, a la Bella Cat, ¿no? También podríamos decir. Y si nosotros vemos qué es lo que esos influencers nos están enseñando, si bien nos enseñan un poco de todo, ellos nos enseñan su forma de ver la vida y de cierta forma nosotros estamos replicando lo que ellos piensan como jóvenes, ¿no? Hablando de jóvenes en general, por ejemplo, si vemos a una influencer diciendo una frase nueva, muy tonta quizá, pero es una frase nueva, todo el mundo va a ir a decirlo, ¿no? Y la queso. Por ejemplo, y la queso, ándale, un montón de cosas. Si veo que un artista, algún un influencer se compra una cachucha, de repente la usa y le hace una foto y todos empiezan a usarla, ¿no? O si veo que Luisito Comunica se compró el último iPhone y le hace una reseña de cómo está, ahí es una referencia mía para saber si yo voy y lo compro. O sea, veo que los influencers de cierta forma nos están enseñando, a veces sin querer, a los jóvenes. Por ejemplo, yo veo que Luisito Comunica invita a actrices porno en sus podcasts, y no es el único que ha hecho, muchos estadounidenses hacen lo mismo. Muchos invitan a todo tipo de gente a hablar y ellos de cierta forma están compartiendo su visión de lo que es la sexualidad, su visión del matrimonio, su visión de la juventud, su visión de las drogas, su visión de la adicción, su visión de la música. Vemos a esos grandes influencers que nos comparten cómo ellos ven la vida y de cierta forma eso repercute en los jóvenes de hoy. Cuando los jóvenes de hoy quieran buscar una referencia para saber si es bueno o no consumir marihuana, bueno, yo voy a ver lo que esos influencers dicen y a veces me puedo basar en ese ejemplo. Si yo quiero saber qué onda con algo de la sexualidad, yo no voy a aprenderlo, no sé, preguntándole a mis padres o a alguien de la iglesia, sino que voy a ir Y- a ver lo que esos influencers dicen. Voy a ver lo que aquella estrella pornográfica invitó a Luisito Comunica y lo que ella diga va a ser un referente para mí de lo que es la sexualidad. No sé, un montón de cosas. De la música, yo voy a buscar referentes y esos referentes que busco no van a ser cristianos porque esos influencers están creando cultura. Como te dije, o sea, ellos están metiendo un chip en los jóvenes de normalizar ciertas prácticas que no son muy buenas. Por ejemplo, vemos que existen muchos casos de infidelidad. Hace poco vi una publicación de que ¿cómo era? El escorpión dorado, no me acuerdo cómo se sí. llama en la Alex vida real. Montiel. Alex Montiel le había sido infiel a su esposa. ¿Y quién más fue infiel? Fue el Pique con Shakira y luego, ¿quién más? Juan de Dios Pantoja y no sé quién más. O sea, todo el mundo, todas las parejitas se divorciaban o eran infieles. Ujú. Y eso está metiendo un mensaje en la juventud de que las relaciones ya no Son son para prósperas, de siempre. que ya no sirven.
Ajá, ya no es para, el amor ya no es para siempre, la fidelidad ya no es para siempre, la fidelidad ya quedó atrás. Esta cuestión de la se ha metido en el consciente colectivo como algo normal muchas veces. Y eso es porque es lo que estamos expuestos, es lo que estamos expuestos a ver. Yo entro a Facebook, esto a Instagram y las noticias son tal persona, tal influencer le fue infiel a su esposa, Ujú. tal artista le fue infiel a su esposa. Entonces, nosotros se nos empieza a crear un consciente de que, chin, es que todos los hombres son iguales, es que todas las mujeres son iguales, es que las relaciones matrimoniales ya no sirven, Sí, es que ya las para qué te familias ya no casas. existen. Ándale. No sé, yo, como te digo, quiero buscar argumentos referentes a las drogas. Bueno, voy a ver lo que dice Snoop Dogg, o lo Ujú. que dice el Darius, o lo que dicen los marihuanos, ¿verdad? Y ellos de cierta forma defienden la marihuana. Y son muy buenos No para sé, presentarte la idea de una forma que no, obviamente no la haces de como, ay, es que me va a hacer daño, sino es de, oye, pues es que sería interesante. Y pues es que todo depende si tú lo sabes controlar, todo depende de cómo tú, entonces te vas metiendo también esa idea de que todo está bajo tu control, o sea, tú controlas las cosas y las cosas nunca van a controlarte a ti. Y pues supongo que poco a poco te vas ujú, viendo inmerso en todo eso. exactamente. O sea, lo que yo veo mucho en los jóvenes es de que son como, no quiero como insultar a nadie, pero yo he visto muchas veces sus actitudes y son similares a las de un cordero, a las de ovejitas, de que cuando alguien dice algo, un argumento que parece razonable, y yo lo sigo a veces sin cuestionarlo. Y muchas veces cuando hablo con varios jóvenes así, y cuando ellos me hablan, me dan sus argumentos, yo siento que no están hablando ellos conmigo. Sí, Ellos simplemente están repitiendo todo lo que escuchan de alguien más. ¿Sí ves? No tienen argumentos propios, sino que sus argumentos se los sacaron a otra persona. Su forma de pensar se lo sacaron a otra persona, o a un movimiento, o a alguna ideología, se lo sacaron a esas personas, a ese movimiento, y muchas veces no son ellos lo que creen eso, sino es lo que otras personas dicen. No sé si me entiendes. Entonces sí, veo sí, sí. que cuando veo que hay una opinión de moda, ahí van todos a repetirla, ahí van todos a seguirla, y muchas veces sin cuestionar. Sí. Y es algo Y, que yo le he enseñado a mis jóvenes. Ah, no, perdón. no, y justo a eso iba, que creo que también lo que podemos ver es que hay una gran responsabilidad, tanto como para para los papás y para los líderes y todos de la iglesia, porque a veces, bueno, a mí me pasaba que sí venían con todas las ideas que habían oído de los influencers, pero llegaban a la iglesia y también no había alguien que les pudiera rebatir lo que ellos les decían, porque obviamente la gente, los influencers tienen muy buenos argumentos y tienen mucha información y llegan aquí a la iglesia y no hay como rebatirles lo que ellos dicen. O sea, obviamente sí hay con la Biblia, ¿verdad? Pero a veces nosotros como personas no estamos preparados para darles o sea, para guiarlos, para decirles, es que es por aquí, es que mira, dicen esto y esto, pero en realidad la Biblia dice esto. Ujú. Exactamente. Y yo les he dicho a los chavos de mi iglesia, digo, de todo lo que sea moda, dúdenlo, pónganlo en duda. Toda frase, toda actitud, toda moda que se ponga en internet, en cualquier lugar, pónganla en duda. O sea, si todo ven que todo el mundo sigue una forma de pensar, ustedes pónganla en duda. Porque muy probablemente, porque nunca, fíjate, nunca ha sido la mayoría, o muy pocas veces, es la mayoría la que tiene razón. Muchas veces los que tienen razón son las minorías, ¿no? No en todos los casos, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones, no porque mucha gente acepte cierta cosa, significa que está bien o que es correcta, ¿no? Entonces hay que poner mucho en duda el argumento, lo que están diciendo, y pues verlo también con las evidencias. Y fíjate que lo mismo a veces pasa en las iglesias. No sé si tú lo has visto. Por ejemplo, yo me acuerdo que antes estaba muy de moda la frase de que el Señor, no, Jesús no es religión, es relación. Ujú. ¿No sé si te acuerdas de esa frase? Sí, Y yo me acuerdo que todo el mundo la repetía y todo el mundo la decía, no, el Señor no es religión. Jesús no es religión, es relación, ¿no? Entonces todo el mundo predicaba eso, todo el mundo decía eso. Y hace poco empecé a ver que eso empezó a cambiar. En el consciente colectivo empezaron a decir, no, o sea, el cristianismo sí es una religión, pero que nos lleva a una correcta relación con Jesús. Ujú. Y ahora ahora ese discurso empezó a cambiar. Y ahora es una nueva moda, ¿no? En decir que ahora Es Jesús una sí es una religión. religión, pero es una correcta religión, ¿no? Por así decirlo. Y así hay muchas cosas que en su momento estuvieron de moda en el ámbito cristiano
Y mucha gente decía, y ahora ya no aplican, ahora ya no es moda, ahora ya la gente no piensa eso, ahora la gente piensa una doctrina, una forma de ver distinta. Y yo le he dicho, incluso en la iglesia, si hay un Sí. dicho, si algo que se dice es popular, es de moda, también pónganlo en duda y vean lo que dicen las escrituras de acuerdo a lo que la gente dice. Y sí Esas son cosas. interesante porque, pues, yo creo que Dios nunca fue como de poner, o sea, como modas, o sea, siempre iba como en contra de lo que ya estaba escrito, de lo que ya estaba dicho. Entonces, si nosotros somos seguidores de él, pues creo que, pues, tendríamos que seguir también esa línea de no ser muy probablemente los que impongamos modas, que estaría muy padre también. Bueno, no, sin imponer Ujú. modas, no seguir modas, más bien, ¿no? Sería. Sí, y fíjate que algo que he visto que hemos intentado imponer moda. Eh, y eso es a veces lo que digo, bueno, tenemos un recurso muy bueno como TikTok, como Instagram, como los podcasts, los videos, todo lo tenemos a la mano y a veces, no sé si te ha tocado ver, pero a veces los TikToks cristianos me dan más pena ajena. Sí. No sé si los has visto. O O sea, sea, veo un... no me gusta mencionar, pero hay unos, no sé sus nombres, pero que son gemelos, no sé si los has llegado a ver, que son hermanos No, no, gemelos. no, O sea, también no. hacen contenido, pero la verdad dices, bueno, entonces nos estás ayudando a los cristianos o nos estás Sí. perjudicando. Ajá, digo, o sea, tenemos una herramienta ahí que a veces podemos compartir, y no digo por todos los cristianos, hay unos que los han utilizado muy bien, Sí, han utilizado páginas, han utilizado videos o recursos para transmitir el evangelio y de una forma muy, muy buena, pero hay unos que lo utilizan de una forma en la que a veces es más perjudicial, ¿no? Porque la gente los ve y dice, no, esto me da muy cringe, esto me da mucha pena ajena verlo. Incluso incluso, yo, cuando de repente veo TikToks cristianos, me da mucha pena, ¿no? Porque son como muy infantiles. incluso hay videos de TikToks reaccionando a videos cristianos y diciendo, por esto no voy a la iglesia, o ya sé Ajá. por qué los cristianos no sé qué, o sea, yo digo, qué difícil Pero porque chin. sí, y, o sea, lo que, por ejemplo, nosotros tenemos demasiadas herramientas y creo que volvemos un poquito al tema de, o sea, de lo importante de estar nosotros presentes y estar bien presentes de una forma correcta, porque Jesús no tuvo ni Ujú. siquiera ninguna red social ni nada, y aún así seguimos hablando de, obviamente no nos podemos comparar con él, ¿verdad? Pero aún así seguimos hablando hoy en día de todo lo que él hizo, sin tener a lo mejor una página donde posteara todos los días, hice un milagro el día de hoy o algo así. Entonces, Ándale. ¿cómo, cómo crees que nosotros podríamos como empezar a influir, pero sin dejarnos llevar por la corriente, ¿no? Ok, fíjate que dijiste algo muy que me llamó mucho la atención, de que Jesús no hacía un milagro con la intención de presumirlo, por ejemplo. Él demostraba que él era el Hijo de Dios mientras hacía esos milagros y todo eso, ¿ah? Pero él incluso dijo, o sea, guárdense de no mostrarse como los más piadosos enfrente de la gente, porque van a ser como los fariseos que les gustaba orar en las plazas, en medio de las calles, para que la gente viera su espiritualidad y la gente los alabara. Y él dijo, ellos ya ganaron su recompensa, que es que la gente los alabe, pero conmigo no tienen ninguna recompensa. Y en muchas ocasiones, a mí me ha tocado ver, y no es como por hablar mal de nadie, pero muchas veces se ve en muchos jóvenes cristianos la actitud de quiero que me vean, quiero que vean lo espiritual que soy porque voy a este seminario o porque hice esta acción o porque soy un gran músico o así, ¿no? Entonces, yo tengo también problema con que la gente comparta cosas que les gusta hacer, eso no tiene ningún problema, pero se sabe cuando tú ves ciertas publicaciones, se sabe que existe una intención detrás para que la gente vea lo espiritual que eres, o sea, se sabe. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Entonces, tener mucho cuidado con eso, de no caer en la trampa de quiero que me vean. De hecho, Itiel Arroyo habla en su libro de eso y me gusta cómo lo hace, de que muchas veces nosotros queremos proyectar una imagen de nosotros, venderle a la gente una imagen de nosotros y queremos que nos conozcan y que vean lo bueno de nosotros, pero que nos aterra que nos conozcan como tal somos. Ujú, Entonces, yo diría que tengamos cuidado con eso primero, de que tener cuidado de no vender una imagen falsa, de que no sea una forma de yo utilizar a Jesús
para satisfacer una necesidad emocional, no de reconocimiento. Tengamos mucho cuidado con eso, de que si hacemos algo que no sea para nuestra gloria, sino principalmente para el Evangelio. Segundo, yo también veo que, no sé, bueno, quizá tú en Juárez has visto, yo aquí en Chihuahua veo que en los jóvenes existe mucho talento. Y hablando en general, o sea, Sí. yo cuando veo las exposiciones de artes aquí en el centro, cuando veo los conciertos del talento local, cuando veo sus trabajos, cuando veo qué tan bien cantan, cómo componen muchos jóvenes de aquí, cómo pintan, tantas cosas que tienen, y veo que existe una gran cantidad de talento. O sea, digo, de aquí pueden salir unos artistas muy, muy reconocidos, ¿me entiendes? O sea, si tan solamente hubiera más apoyo, por ejemplo. Ujú. Y yo también lo veo eso mucho en la iglesia. Veo cómo existe gente que tiene un talento para cantar, cómo tienen un talento para dibujar, para diseñar algo, tienen un coeficiente intelectual muy alto, que podrían ser unos excelentes escritores, por ejemplo. Y muchas veces ese talento no sale del templo. Ese talento se queda resguardado en el templo. Que no está Uy, mal brindar. Bueno, dime. perdón, perdón. O incluso a veces ni siquiera llega a salir en la iglesia, ¿no? O sea, lo tiene la persona guardada, ni siquiera tiene la confianza de expresarlo Ajá, dentro de la iglesia. exacto. O sea, muchas veces no sale ni siquiera de ahí de la iglesia. Pero los que ya tienen y ejercen ese talento lo brindan en servicio para la iglesia, y eso está muy bien. Es parte del ministerio servir a nuestra iglesia local. Pero yo pensaba, cuando yo veía a esos jóvenes tan talentosos cantar o predicar, o cómo, no sé, hacían sus temas y los escribían, yo dije, no, hombre, si esa persona tuviera, no sé, una visión de ir más allá, sería un artista muy popular. Ujú. Si ese joven s- no solamente se quedara con predicar en el templo, sino que lo llevara más allá, el don de oratoria que tiene, podría ser un gran conferencista, por ejemplo. O esa persona que escribe los temas, los escribe, los redacta muy bien, podría ser un escritor. O así, personas, por ejemplo, como tú y tu equipo, o mi amigo Edel y yo, que, no sé, el Señor dispuso los medios y tuvimos un tema de qué hablar, y ahora le vamos a llevarlo un poco más allá a la iglesia. Y eso es algo que yo le he tratado de decir mucho a mis jóvenes. Les dijo, yo cuando pase el tiempo y yo los vea crecer y desarrollarse en la iglesia, a mí no me gustaría ver que únicamente se quedaron en servir en la iglesia. Qué bueno que sirvan, me da mucho gusto. Pero yo me gustaría ver ingenieros, doctores, maestros que llevaron su talento, llevaron su profesión a algo más que la iglesia. Si a alguien le gusta cantar, me encantaría ver que llevaran ese don más allá de la iglesia. Si alguien tiene el don de predicar, me gustaría verlo no solamente predicando en iglesia, sino en escuelas, dando Ujú. conferencias, en algún seminario, en algún foro, ver cómo ellos van y salen ahí de las cuatro paredes. Pero eso sabes que muchas veces no pasa, ¿no? A veces el talento no es explotado o no es llevado más allá. Entonces, muchos jóvenes se resguardan y se quedan en el templo, y muchas veces no sale de ahí su influencia. Y lo que yo les decía, si ustedes pueden y quieren, traten de llevar su talento, lo que tienen, que vaya más allá, porque estamos necesitando más cristianos en la música, está en la política, los necesitamos en la filosofía, en los libros, los necesitamos en el cine, los necesitamos en las redes sociales, los necesitamos en todas esas áreas donde el cristianismo no es relevante, ahí los necesitamos a ustedes. Por ejemplo, yo vi y me dio mucho gusto ver que Marcos Vidal ganó el Grammy, El el Latin Grammy. Grammy. Ujú. Ajá, y a mí me dio mucho gusto decir, wow, un cristiano ahí llegó y ganó el Grammy, y puso el nombre de Dios enfrente de todos sus artistas y toda gente. Pero, ¿qué va a pasar cuando Marcos Vidal ya no esté? ¿Quién va a ¿Quién ser va a el seguir sus próximo que va a pasos? ganar un Grammy? Ajá. ¿Quién va a ser el próximo artista que se va a levantar y va a ganar un Grammy? Y enfrente de todo el mundo y todos los nuevos artistas vaya a darle gloria a Dios. Y se ve difícil porque Entonces, pues no ves o sea, no ves a alguien así como que diga, ah, pues fulanito ya va siguiendo los pasos y sutanito va siguiendo los pasos de él, así entonces siempre vamos a tener a alguien que esté ahí como representando la música cristiana, por así decirlo, aquí en los Grammys. No se ve alguien así. ujú, sí, incluso no sé si llegaste a ver que hay artistas, escritores que no eran cristianos, que eran famosos,
luego se convirtieron y dejaron de, como de hacer lo que hacían en la fama. Por ejemplo, Héctor el Father era un rapero, un reggaetonero muy famoso, y luego se convirtió y se hizo pastor, pero dejó de componer música. Uno de mis artistas y predicadores favoritos es Fermín Cuarto, ¿no? Él tenía una banda de rap que se llamaba Control Machete, y él se convierte, se hace cristiano y se hace pastor, pero no dejó de hacer música. Él siguió por él solo, siguió haciendo música, eh, sigue dando, eh, sigue dando conferencias, ha estado en programas de televisión donde él comparte su testimonio, acaba de sacar un libro. Entonces fue alguien como que yo sirvo en la iglesia, sirvo y soy pastor, por ejemplo, pero no dejo de lado ser una influencia positiva, ¿no? Sí. En el ámbito de la música, o en el ámbito de los libros o las conferencias, por ejemplo. Y, por ejemplo, siento que en la iglesia bueno, en la iglesia, en la Biblia, siempre nos menciona de personajes que, el prepararse o el crecer nunca los alejó de Dios, ¿no? Bueno, por Ujú. ejemplo, Pablo, fue alguien que se preparó toda la vida, pero aparentemente eso no lo acercaba al propósito de Dios, pero cuando tiene el encuentro con Dios, yo no creo que todo lo que haya aprendido antes, siendo soldado y todo eso, o sea, el conocimiento que tenía previo, no creo que no lo haya usado para seguir, eh, como compartiendo y hablando de Dios. O, por ejemplo, José, no sé, que estuvo Sí, toda la vida en diferentes áreas, entonces estuvo en diferentes circunstancias, pero siempre lo hizo lo mejor y lo hizo para Dios. Y pues Dios lo recompensó y llegó a ser pues casi, casi la pues, mano derecha fue, del fue la faraón. mano derecha del faraón. Exacto, o sea, fíjense, ahí está un ejemplo perfecto, el de José, que llegó a la política, ¿no? Al gobierno. ¿Cuánto nos hace falta, por ejemplo, aquí, candidatos cristianos a la presidencia? Creo que Eduardo Verástegui se propuso para presidente de México, pero pues sabemos que no es muy popular, ¿no? Ahorita los candidatos son candidatos que son más de izquierda, más de ideología. Por eso necesitamos cristianos en la política, por ejemplo. Necesitamos cristianos en la música. En todos lados necesitamos ser una alternativa. Y Ah, muchas veces no hemos podido como iglesia. Sí, dime. no, 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 dale, dale. Perdón. No hemos podido como iglesia ser una alternativa para la nueva generación porque muchas veces no hablamos de las necesidades que esta nueva generación tiene. Eso lo hablé en el último capítulo de mi podcast y, y les decía, muchas veces la iglesia se ha callado ante las necesidades urgentes de su nueva generación. Por ejemplo, no es común en la iglesia que se hable del tema del suicidio, pero el tema del suicidio, por ejemplo, aquí en México y especialmente en En Chihuahua, Chihuahua. es la segunda causa de muerte de jóvenes de 15 a 29 años. La depresión, que es una epidemia en los jóvenes principalmente, que está arrasando en adolescentes, y no se trata el tema de la salud mental y de la depresión. No se trata el tema de la pornografía, siendo de que más, como el 90% de los adolescentes de 13 años en adelante la consumen o la van a consumir. Incluso la están consumiendo ya desde edades tan tempranas como los 10 años. Y no se trata el tema de la sexualidad de pornografía. Es raro, es tabú hacer eso. No se habla el tema del matrimonio y la planificación familiar, siendo de que aquí en Chihuahua creo que es el tercer estado donde la gente más se divorcia. Y, o sea, y eso a los jóvenes les están vendiendo la idea de que el matrimonio no sirve, que el matrimonio ya no existe, Ni lo intentes. porque tenemos muy pocos ejemplos. Ajá. Y eso es porque a veces a los jóvenes no se les habla del matrimonio, no se les habla de planificación familiar, no se les habla de cómo llevar su economía, ¿no? Para mantener, Economía. o del noviazgo. Ajá. Y de nutrición, ni se diga, ¿no? No, De ni nutrición, hablamos. a nosotros no, nosotros podemos decir, no, no fumamos, no tomamos, no vamos a fiestas, pero nos Pero la soda. encanta, ¿va? Nos encanta, ajá, nos encanta la soda, nos encanta, a veces no somos mucho de hacer actividad física, Pues incluso dicen, y ¿no? de eso no se habla. Incluso dicen que, Ajá. para ser pastor tienes que tener la Ah, pancita sí, gruesa. O sea, son como pancita de bromas, pastor, pero reflejan un poquito lo descuidado que tenemos de esa área reflejan, de la ajá, nutrición. ajá, entonces es como temas tan relevantes que no podemos quedarnos callados. Yo les decía, si la iglesia se calla de las necesidades urgentes de su época, se va a hacer irrelevante para la nueva generación. Cuando un joven, por ejemplo, esté batallando con la pornografía, no va a ir a una iglesia a decírselo, a un pastor, a ninguna persona.
a un joven, porque no se trata de esos temas. Si alguien tiene problemas de que tengo pensamientos suicidas, no van a ir a la iglesia porque van a pensar que está endemoniado o algo así. Sí, porque juzgamos Sí me antes de entiendes. siquiera querer como extender la mano para ayudarles. Sí, sí, eso es algo muy común. Entonces, debemos de ser una alternativa. Por ejemplo, Jesús también le dio eso en su tiempo. O sea, en su tiempo, ahí están los fariseos, están los publicanos, los judíos que tenían su propia visión de Dios, estaban un grupo guerrillero, no me acuerdo cómo se llamaba, los celotes, estaban los soldados romanos, las prostitutas, cada quien tenía su forma de ver el mundo, cada quien tenía su propia visión acerca de Dios, pero Jesús llegó a ser esa alternativa para todos ellos. Él estaba en desacuerdo con todo lo que la gente pensaba en ese tiempo, pero él supo abrir un camino, él supo abrir una opción nueva. A los publicanos, a las prostitutas les decía, ya no tienen que vivir así, ahora pueden vivir de la forma en la que yo vivo. A los celotes, ya no tienen que vivir siendo unos revolucionarios, pueden unirse al reino de Dios como yo lo estoy haciendo. El Señor brindaba una alternativa y a veces es lo que nosotros no hemos sido, una alternativa para la nueva generación. Entonces, yo creo que lo que pues deberíamos como invitar es a los jóvenes, el talento yo creo que ya está, o sea, porque eso Dios, desde que Ujú. nacemos, Dios ya dijo, te voy a capacitar con esas características en específico para que vayas y seas alguien eh, pues especial, aunque también hay otra frase que digo que cuando decimos que todos somos especiales, es otra forma de decir que nadie lo es, ¿verdad? Que también es de una película de Los Increíbles. Pero no, Ah, sí. yo creo que para Dios sí somos especiales cada uno y nos dotó de ciertas capacidades, pero siento que a veces nos faltan dos cosas. Una, acercarnos más a Dios porque pues es el que nos va a dar como el motor y las fuerzas y Ujú. la valentía para como arrancar. Y la otra es que siempre estarnos capacitando y siempre estar como tratando de aprender más, porque muchas veces creemos que como ya tenemos toda la vida en la iglesia o mucho tiempo en la iglesia ya lo sabemos todo. A lo mejor conocemos Sí, mucho de la iglesia, pero ¿qué tanto conocemos del mundo donde vivimos? ¿Qué tanto conocemos de las cosas? Porque aunque se decimos que somos, ¿cómo? Que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, igual tenemos que, pues vivimos aquí, tenemos que saber ujú, cómo si es ahorita. La economía, yo creo que también los jóvenes no tenemos ni idea de economía y más ahora que todos nos dicen que nosotros ya no nos vamos a poder comprar una casa, que no vamos a tener, no nos vamos a jubilar, no vamos a tener pensión. Y si tú le preguntas, yo creo que cualquier joven ahorita no siquiera sabe qué es lo del el seguro, ni cómo se van a pensionar, ni nada de eso. Entonces yo digo, las capacidades las tenemos, solo falta como, primero acercarnos más a Dios y segundo, pues, empezar como con esa curiosidad y aprender y estar listos para salir a hacer esa influencia positiva, ¿no? sí, sí, o sea, y no estoy diciendo, por ejemplo, que todos quizá van a ser llamados a ser artistas, a ser escritores, a ser oradores, ¿verdad? Que es lo que puede ser una persona que es, no sé, un cristiano común y corriente. Podemos igual así hacer nuestro granito de arena, que ahí en el vecindario donde vives, que ahí se hace esa influencia en tu vecindario, o en tu trabajo, o en la escuela, o en la universidad, en cualquier lado, ya sea un lugar pequeño o grande, haciendo algo grande o haciendo algo pequeño, podemos nosotros ser una alternativa y una influencia en donde quiera que estemos. Y de todas formas tenemos que estar bien preparados. La iglesia, les digo, la Biblia misma lo manda en 1 de Pedro 3:15, dice, están siempre preparados para todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. O sea, eso dice que nosotros debemos de aprender a entender los tiempos, a capacitarnos para tratar ciertos temas cuando se lleguen a presentar. No sé, yo estoy empezando a tratar de estudiar todo lo que puedo respecto a la homosexualidad, a las drogas, eh, a la cuestión del aborto, la cuestión ideológica, porque en un momento yo quiero empezar a hablar ya de estos temas con mi iglesia y pues quiero estar como que bien capacitado. Y esto es un llamado también, un llamado a las iglesias de que pues salgamos y procuremos usar ese talento que el Señor nos dio para llegar a las personas de allá afuera, para hacer una influencia otra vez, porque ahorita la iglesia no es influencia ahorita, la iglesia no es cultura ahorita. Lo que está haciendo cultura ahorita es, no sé, Luisito Comunica, es Alex Montiel, Peso ellos son Pluma. los que están haciendo cultura ahorita.
Peso Pluma, o sea, todos ellos están haciendo cultura ahorita y nosotros necesitamos regresar a hacer esa cultura. Porque antes eso era la iglesia era la que impulsaba la música, el arte, la Sí, economía, la filosofía, la ciencia, era la iglesia la que impulsó todas esas cosas, la política, pero ya como se secularizó tanto lugar, nosotros hemos quedado un poco rezagados y nosotros nos quedamos aparte. Nosotros decidimos entregarle al enemigo la cultura. Digo, bueno, nosotros nos quedamos en nuestro templo, tú toma la cultura, todo ¿no? fuera de la Acabó. iglesia, tú haz lo que tú quieras. Ajá, todo la iglesia no es santo, no vale y lo que vale es lo que hago yo dentro de la iglesia. Entonces, busquemos ir más allá, ¿no? De la iglesia, porque como tal a eso somos llamados. Sí, y ahorita decías, de que a lo mejor sí, no todos, va a haber gente que va a decir, no, es que yo no me puedo poner enfrente de una cámara, o no, es que yo no me puedo parar a predicar o a cantar, pero por ejemplo, comentaba con estoy en intermedio, ya casi joven, y me decía, es que hay amigas que tengo, como tú decías, em, tienen depresión o tienen ansiedad, incluso se están cortando. Entonces, aparentemente tú puedes decir, yo no soy influencia para nadie, pero la gente que está a tu alrededor te está viendo, entonces te está diciendo, o sea, va a haber algo diferente en ti, quieras o no, tú puedes influir en esa persona. Pero si tú no tienes ni idea de que son todos estos temas, si tú no te preparas, pues no vas a poder como brindar una ayuda. A mi hermana también le decía, Ujú, a veces estamos también acostumbrados a orar, a ayunar o a leer la Biblia, lo necesario para sobrevivir uno. Pero si tú quieres ayudar a alguien ujú, más, muchas veces no es suficiente. Entonces, pues siempre volvemos a lo básico, ¿no? La oración, el ayuno y la lectura de la Biblia, que siempre, yo creo que como cristianos a veces decimos, sí, ya sé, pero pues es que a veces es, aunque no quieras, es la base y pues a veces lo tenemos que hacer un poquito más, porque si no, no vas a poder ayudar a las personas. Siento que como que Dios te da algo y tú se lo das a las personas y a veces tú te quedas como si nada, por así decirlo. otra vez de que no tengamos miedo, porque la fe nunca le ha dado la espalda a la realidad. O sea, la fe nunca le ha dado la espalda a los problemas que pasan. O sea, no porque yo quiero ser muy devoto y quiero orar mucho, quiero ayunar mucho, no significa que eso me va a impedir a mí servir o ayudar a mi comunidad o a la sociedad en la que tengo. Al contrario, me va a mover a ayudar, me va a mover a hacer algo, a inquietar a hacer algo. Y al mismo tiempo me tiene que quitar el miedo, porque mira, yo cuando escucho hablar a todos esos influencers y hablan de puras tonterías, de puras falacias, de pura ideología, y veo que dicen las cosas así como son, no tienen ni sentido a veces de la decencia o del pudor, o no, o sea, ni la vergüenza, ¿no? Empiezan a decir las cosas como son de una forma muy fuerte, entonces ellos no tienen miedo a hablar de muchas veces tonterías o de falacias. ¿Por qué nosotros deberíamos de tener miedo a veces de decir la verdad? De hablar de la verdad. Nosotros que no tengamos, ajá, no tengamos miedo, no sé si los que me escuchan son líderes o son simples jóvenes, no importa, no tengamos miedo de hablar de los temas que sean tabús, porque esos son tabús para nosotros nada más, pero ya para la gente muchas cosas ya no. No. Entonces, tenemos que poner esos temas sobre la mesa y hagámoslo sin miedo. Hablemos del aborto sin miedo, hablemos del feminismo sin miedo, hablemos de los problemas matrimoniales sin miedo, de las adicciones, hablemoslo sin miedo, porque realmente nuestra generación lo está necesitando. Y también yo siempre soy como muy insistente en esto, ¿no? De que si nosotros estamos cerca de Dios, vamos, o sea, Dios es amor, entonces vamos a tener el amor para decir todos estos temas. Porque muchas veces como cristianos creo que cometemos el error de hablar como desde el enojo, desde el celo, desde el, no sé cómo decirlo exactamente, pero queremos como atacar. Entonces siento que tenemos que ser más inteligentes que ellos y no meternos como a un tú por tú. A veces en las redes sociales no vemos que algo que están diciendo de los cristianos sobre el aborto y luego nos vamos a querer comentar de que te vas a ir al infierno o cosas así. Entonces Ah, sí. sí, entonces es como más bien, si estamos llenos de Dios, Dios siempre nos va a guiar de cómo hablarlo de la mejor manera, de hablarlo desde el amor. O sea, porque siento que todas estas personas em, que tienen ideas diferentes a las de nosotros, más que nada están necesitando de mucho amor. Entonces, Ujú. lo que nosotros tenemos que es estar cerca de Dios para que Dios nos dé el amor para poder llegar a ellos, porque a lo mejor nosotros vivimos una realidad muy diferente a la de ellos y creemos que la realidad de ellos es la misma que nosotros. También otra frase que me gusta mucho es la de
hablas desde tu privilegio. Ya sé que también se hizo Sí. como popular y hablaban económicamente, pero viéndolo aquí en la familia, sí, de que muchas veces nosotros como cristianos hablamos desde nuestro privilegio, de que siempre hemos estado muy probablemente en una casa cristiana, en una familia cristiana, donde todo, bueno, no todo, pero la mayoría de las cosas van bien, de donde tienes una mamá que Ujú, llegas a tu casa y te va a dar un abrazo, de una mamá que está orando por ti, de una, o sea, de una familia que te pasa algo a ti, te va a apoyar. La mayoría de esta gente que habla de algunos grupos como los LGTBQ+, y de todos estos, muchas veces o los feministas es porque fue donde encontraron un apoyo, un refugio, que a veces ni en la iglesia pudieron encontrar. Entonces, si nosotros nos llenamos de Dios, nos llenamos del amor, pues vamos a poder compartir de ese amor y no hablar desde el enojo, desde el coraje, desde ujú. el celo cristiano, no sé cómo decirlo. Sí, porque fíjate, ahora que, por ejemplo, que mencionaste lo de la comunidad LGBT, estoy en un curso, bueno, estoy escuchando un curso acerca de las causas, ¿no? De la homosexualidad, entonces estaba viendo los datos, las estadísticas y desde el punto de vista de la psicología, que cuando una persona llega a sentir atracción al mismo sexo es debido a que tiene una historia, que tiene un vínculo que no se llegó a formar, de que o fue abusado probablemente, o sintió rechazo o abandono, gente que tiene un corazón herido. Muchos de los que vemos ahí en las marchas, feministas al menos, muchas de esas niñas fueron acosadas, fueron violentadas, fueron, eh, no sé, vivieron la muerte de una amiga o de algo por el estilo. O sea, yo, yo no apoyo ese movimiento, pero yo entiendo por qué mucha gente lo hace, porque muchas de ellas han vivido lo que se siente, ¿no? Entonces, y muchas veces nosotros llegamos y llegamos a darles una patada a veces cuando ya están en el piso. Si porque un homosexual no va a ir a la iglesia, porque se va a sentir atacado, porque van a decir esto, van a querer quitar el demonio. Y a veces no entendemos que es una persona que tiene una historia atrás, personas que tienen algo cargando y, y no sabemos cómo llegarles, ¿no? Sabemos llegarles como nos han enseñado a la vida y no nos hemos capacitado para entender las situaciones en las que la gente está viviendo. ¿Mm? Sí, muchas veces abrazarlos, ¿no? O sea, porque a veces, en serio que lo que solo necesitan es que alguien los entienda y que les muestre a alguien que los ama incondicionalmente. Y es lo último que hacemos a veces, ¿no? Ujú, O sea, hablando desde mi persona, yo tenía una muy mala idea de todo este tipo de personas, pero porque nunca me habían explicado que, pues, muchas cosas, bueno, es que no sé cómo explicarlo, pero sí, o sea, que todo el dolor y todo el sufrimiento que hay detrás, o sea, que no solo es porque, ay, hoy se me ocurrió que a ellos ujú, para poder llegar a esa situación. Entonces, pues sí, como cristianos siento que nos falta un poquito mucho en esa área y sí. pues siento que para eso son este tipo de espacios para decirles a, pues a los jóvenes que tenemos como muchas herramientas en nuestras manos y que debemos como empezar a usarlas. De hecho, creo que hay una parte que escribiste en tu nota, que déjame la leo. Ujú. ¿Qué podemos hacer nosotros, simples mortales, para volver a ser esa alternativa que necesita nuestra cultura? No te limites a ti mismo, a tu liturgia. ah, Siempre busca expandir el reino por medio de tu don y explotarlo para aquellos que no conocen a Dios. Y también tienes una cita en Hechos 17:6. Ujú, No sé si la recuerdes y sepas o te acuerdas por qué la pusiste. Aquí la tengo, pero ujú. Creo que decía, y estos que han ido, no, algo así decía, y estos son los que, no, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. y eso lo puse, se me hizo como que iba muy bien al tema de cómo entonces el apóstol Pablo ahí en los lugares donde él iba, siempre causaba como un alboroto, ¿no? Toda la gente sabía que ahí estaban, al igual que Jesús, ¿no? Cuando Jesús llegaba a un lugar, la gente sabía que había llegado, entonces sabían que iban a hacer algo y que iba a ser algo que todo el mundo iba a ver, ¿no? Entonces mucha gente al ver
lo que Jesús hacía y cuando Jesús predicaba, mucha gente se convertía. De cierta forma, igual lo hacía lo mismo, ¿no? O sea, cuando hacía un milagro, cuando hacía algún servicio o predicaba, bueno, la gente iba expectante a lo que iba a decir Pablo y a veces por lo que veía, por lo que les enseñaba, ellos se convertían, ¿no? Y de cierta forma, quise como ponerlo de referencia para nosotros. O sea, que también a donde quiera que vayamos y en el lugar, en el ámbito que nos ponga el Señor, que ahí seamos esa contracultura, que ahí seamos esa alternativa, que vayamos y demos un contraargumento a las ideas que la gente tiene, de la iglesia, del contraargumento de que la gente tiene de Dios, que estemos preparados, por ejemplo. Y no solamente hablo de prepararse intelectualmente, que es algo muy importante, pero que nos preparemos también con el Espíritu Santo, porque podemos saber mucho y sabernos todas las respuestas, a veces si el Espíritu Santo no cambia mi forma de ser, realmente no voy a causar ningún impacto. A mí me ha tocado conocer predicadores, fíjate, que son muy inteligentes y predican muy bien y se la saben de todas, todas, de cualquier otra cosa, pero cuando los tratas en lo personal, es una persona bien diferente. Entonces, eso a veces arruina por completo tu discurso, ¿no? De que no importa qué tan sabio pueda ser, si como persona, como si no estás lleno del Espíritu Santo, muchas veces eso no sirve. Entonces, Sí, por eso tener mucho cuidado en eso. sí, y o sea, definitivamente lo más importante es que tratemos de estar lo más cerca de Dios y ya, como eso no todo lo demás va a venir por añadidura, o sea, también siento que en este sentido aplica, ¿no? Em, Ujú, pues no sé lo que cada uno como sueñe o sienta que es como su talento, porque siento que Dios está buscando, como siempre decimos, corazones nada más que quieran ser explotados, ¿no? O sea, ya tienes el ujú. talento, ya tienes todo, ya nada más falta como que decidas que Dios lo use o tú ponerlo al servicio de Dios. Y pues sí, haciendo como hincapié en eso de que no nada más va a ser algo, los ministerios básicos, ¿no? Que es cantar, predicar, ujieres, intercesión, que son Maestros, básicos y sí, por algo, ajá. y maestros, que son básicos y por algo están en la iglesia, pero no todos nacimos para estar dentro de esos ministerios, o sea, siento que hay muchas formas en las que puedes servir a la iglesia y al mundo entero, entonces, Sí. pues eso que no, que es, creo que también había otra parte que, pues, de, si tienes en algún momento ganas de hacer un podcast cristiano, hazlo. Si tienes un talento para la música y quieres formar una banda, inténtalo. ¿Quieres publicar un libro? No lo dudes. Busquemos salir de la comodidad de nuestras iglesias y busquemos ser la alternativa a esa generación necesitada. Si eres el único cristiano en tu salón de clases, en tu trabajo o en tu familia, sé un buen ejemplo que ellos necesitan. Y ya viene el texto. Ujú. Lo peor que puede pasar es que no pase nada. Entonces, si tienes Ajá. alguna, sí, si tienes alguna inquietud, algo que te esté llamando a hacer, muy probablemente sea Dios el que la puso ahí, entonces nada pierdes con intentarlo y si tienes mucho por ganar y mucho por bendecir a las personas, creo. Ujú. Es hecho algo con lo que yo quería concluir, decirle a los chavos que nos están escuchando, o sea, si tú alguna vez has tenido la idea de ser un escritor, no dudes en hacer un libro. Ahorita existen un montón de herramientas y está accesible hacer un libro para cualquier persona. No tienes que ser ya ni siquiera licenciado en nada. O sea, si puedes escribir de un tema que te apasione, que te guste mucho, y si quieres ser un escritor, sélo. Si tú quieres abrir un periódico, por ejemplo, como me ha mentido toda la vida, hazlo. O sea, no hay ningún impedimento. Si tú tienes si tu ministerio de música lo quieres hacer una banda, como Espíritu en Verdad, como Rojo, y quieren componer sus propias canciones y venderse, háganlo. Si tú eres un buen predicador y a ti te gustaría dar conferencias en escuelas, en lugares, en foros, pues trata de llegarle por ese lado. Si tú tienes la idea de hacer un podcast, hazlo. Fíjate, cómo inició el podcast que tengo ahorita con Edel. Eh, yo simplemente tenía la idea. Yo todavía no tenía ningún recurso, no tenía nada. Y en la convención, que fue en Chihuahua, creo, no sé si tú viniste aquí cuando fue en la convención No me tocó general, ir. no Sí tocó ir. supe, no, no, pero no. Haz de cuenta que yo estaba ahí sentado, yo no quería ir a la convención para empezar, y yo estaba ahí sentado, y en eso se me acercó mi amigo Edel,
ya nos conocíamos y todo, entonces él me empezó a contar que tenía una idea de producir, tenía todo para el audio, para el video, y decía, es que yo quiero producir algo en la iglesia, pero no sé qué. Y yo estaba ahí de que, oye, ¿por qué no hacemos un podcast? Y él me dijo, claro, y todo fue cuestión de que planeamos todo y lo hicimos. Y así salió. Y todavía no hemos alcanzado quizá mucha gente, todavía no tenemos tantos episodios, tenemos apenas como unos 11. Eh, pero me entiendes, o sea, nosotros llevamos una idea más allá, ¿no? Y yo no sabía ni cómo le iba a hacer, pero el Señor puso los medios, el Señor dispuso y puso los medios. No sé, tal vez tú tienes la misma cuestión de que no estoy suficientemente preparado, es que, no sé, no tengo los medios, es que no tengo equipo, es que todavía no tengo la idea, pero sientes una inquietud en hacerlo. Pídele al Señor que te guíe, que te dé los recursos, que te dé lo necesario y cualquier cosa que deseas emprender, hazlo. Un negocio, no sé, algún canal, alguna página, un blog, un canal de YouTube, no importa, pero Un curso de hagámoslo. Yo me finanzas. encantaría ver un curso de finanzas, por ejemplo, psicología, no sé, cualquier cosa. A mí me encantaría ver que estuviera repleto de autores y escritores cristianos. Me encantaría ver repleto de ministerios que se convierten en bandas cristianas. Me encantaría ver esos predicadores que ahora veo aquí en lo local, me encantaría verlos en otros lugares, ¿no? Donde no son, no hay solamente un público cristiano. ¿Me entiendes? O sea, me gustaría ver eso como tal. Me gustaría que estuviera repleto de podcast de gente cristiana. Y eso sería mi mensaje, ¿no? O sea, que no nos conformemos solamente con lo que hacemos en la iglesia, siempre busquemos llevarlo más allá, llevarlo a donde la gente no conoce, porque nuestra juventud, nuestra gente, nuestro país está necesitando la influencia cristiana y eso va a depender de nosotros, porque no sé si, bueno, tú viste el escándalo, al menos que aquí hubo con los nuevos libros de texto. Ah, sí. Sí, que no los quisieron, los devolvieron, estuvieron en paro los maestros, fue todo un alboroto, ¿va? Yo obviamente estoy en contra del que se les enseñe ideología a los niños, aunque no tengo hijos, pero yo me ponía a pensar, por ejemplo, ¿qué pasó cuando hace varios años se prohibió ya la oración en las iglesias? O cuando digo, en las iglesias, perdón, En en la las escuela. escuelas. Cuando se prohibió la Estaba. oración en las escuelas. Ajá. O cuando la escuela se hizo laica, por ejemplo. O cuando en las escuelas se empezó a enseñar la teoría de la evolución, una teoría que no tiene ningún sustento científico. ¿Tú crees que en su momento los padres cristianos de ese entonces no oraban a Dios pidiéndole que cambiara la situación de las escuelas, de la educación? Yo pienso que todos empezaron a orar y a interceder y mostraron su inconformidad, ¿no? Ante lo que se estaba tomando de esa decisión, pero de todas formas pasó. De todas formas, la escuela se hizo laica, se prohibió la oración en las escuelas, se enseña todavía la teoría de la evolución. Y ahora que se quieren meter estos libros al nuevo sistema educativo, y muchos padres podrán estar orando para que el Señor quite esos libros o quite esa ideología de las escuelas. Pero, ¿tú crees que quizá el Señor nos está llamando más al poner atención, al hacer algo del que ya no le estemos dejando a la educación de nuestros hijos a las escuelas, sino que más bien las empezamos a adoptar Sí. nosotros, de que seamos nosotros los que estén tomando esas decisiones para las escuelas, para la educación, de que en vez de, no sé, encerrarnos a orar mucho para que el Señor cambie algo, ¿no sería mejor que nosotros cambiáramos la forma de estar educando a los niños? ¿No sería mejor que nosotros estemos provocando ese cambio en vez de encerrarnos y pedirle, Señor, cambia esto, cambia aquello? ¿No sería mejor que prestáramos atención al Que, educar a los niños, quizá? que ellos fueran los que voltearan a ver qué estamos haciendo nosotros con nuestros niños, con Ujú. nuestros jóvenes, con nuestros medios de comunicación, que dijeran, porque nosotros queremos hacerlo como ellos, no que nosotros seamos los que digamos, ah, ¿ya viste lo que están haciendo? Ajá, sí, ¿no? O sea,
nosotros podemos orar y decirle al Señor, no, es que este presidente, Señor, que no se ponga ese presidente de candidato, no sé, o X cosa, ¿no? Que, Señor, que no se apruebe el aborto, Señor, que no se aprueben estas leyes, Señor, que estas cosas no pasen, no sé. Pero pues creo que el Señor más bien nos está llamando a nosotros causar esos cambios. Y cuando nosotros lo hagamos, el Señor nos va a respaldar. Pero que seamos nosotros los principales que busquemos hacer ese cambio. Eso es lo que el Señor nos está llamando, ¿sí? Sí. Y bueno, no sé si tú quieres agregar algo más, si hay algo más. Sí, pues, o sea, de que creo que con este podcast lo que terminamos fue como muy comprometidos, ¿no? O sea, como Ujú, jóvenes, de que tenemos mucho trabajo, muchas cosas por hacer y ya no quedarnos, con lo básico, porque también no sé en qué otro video decía que pues lo básico para nosotros es ir a la iglesia, o sea, eso no creo que cuente como algo de lo que Dios se sienta como especialmente orgulloso. Que le encanta que estemos ahí, sí, ¿verdad? ujú, Pero no creo que sea algo que diga Dios, ya viste a mi hijo, como a lo mejor dijo de Job, ¿no? O sea, para nosotros el ir a ojo, la iglesia, el orar y eso es lo básico. Todo lo que hagas después de ahí, siento que yo creo que es donde Dios ya se empieza, podría empezar a sentir orgulloso de lo que estamos haciendo, de realmente cumplir con nuestra misión y ser punta de lanza, ¿no? ujú. Exactamente. Entonces, ese es el llamado que le hacemos a los jóvenes de la iglesia, que traten de llevar más allá a lo que el Señor les ha llamado, llevar más allá de su talento, lo que tengan, traten de llevarlo más allá, traten de experimentar eso. Y en caso de que uno puede decir, bueno, yo no tengo talento, o no sé, tú trata de ser una buena influencia. Ahí en tu salón, ahí en tu trabajo, en tu familia, en tu vecindario. En todos lados nosotros conocemos gente, en todos lados podemos ser una buena influencia. Pues creo que con esto concluiríamos y muchas gracias Ujú, por este tiempo, por compartirnos un poquito de lo que piensas y pues espero que a lo mejor en unos, no sé, no sea tanto tiempo, 1 o 2 años, veamos muchos otros jóvenes haciendo esto y mejor que nosotros. Este, sí. Ojalá, yo creo que uno de nuestros, bueno, al menos del mío y creo que también del tuyo es ver algún día no nada más que nosotros estemos ahí, sino que haya 20 o 30 o 1000 o no sé, personas haciendo mucho mejor que nosotros esto, porque creo que, bueno, de mi parte siento que hay muchas cosas que todavía nos falta mejorar, pero sí, espero eso, verlo no, en un futuro no muy lejano. Ujú. Amén. Y pues yo sé como que ahorita vamos nosotros un poquito lento, pero vamos seguro, ¿no? O sea, vamos sobre la meta. Pero bueno. Sí, y ya como comentario final, si te atreves y empiezas, tú que no estás viendo hacer algo así, no te preocupes, no te desesperes. Ahorita siento que a lo mejor ya en el mundo ya todos los influencers ya abrieron como paso, ya abrieron, todos los medios ya tienen como su camino por seguir y siento que todavía los cristianos todavía nos falta un poquito de ir abriendo ahí. Y entonces si tú decís a lo mejor ahorita en este momento empezar, todavía va a haber cosas que vas a tener que ir haciendo como que los de la iglesia te van a quedar viendo así como que se cree Ujú. o está loco o ay sí muy religioso, ¿no? Pero pues no, que eso Sí, o sea, sea lo menos que te importe, tú sabes cuál es la meta que tienes enfrente y que sigas adelante. así es. Sí, vamos a que la gente pueda. Y igual no sé si quieres volver a decir el nombre de tu podcast o alguna red social o algo así que quieras mencionar. Sí, nada más mencionaría la del podcast. Estamos en todas las plataformas, en YouTube, en Amazon, en Google Music, en iMusic también estamos, en Spotify. Se llama Biblia de Miel Podcast o Honey Bible Podcast. Tratamos de subir un episodio cada cuando podemos, porque mi amigo Edel también trabaja mucho, yo también, y luego estamos ocupados porque ambos somos líderes de jóvenes, entonces andamos con todas las cosas encima. Entonces, cuando tenemos tiempo podemos grabar. Yo espero grabar la próxima semana otro episodio con él. Pero pues sí, seguimos, eso lo sigue en marcha, tenemos varios planes. Eh, entonces, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, estamos en Facebook también y en Spotify.
como Biblia de mi podcast, ¿no? Ahí estamos tratando, ahí ya tenemos algunos episodios subidos y pues ojalá nos sigan y les guste. Y nada, sería todo porque no doy al menos de mi Instagram personal, ¿verdad? Ujú. Pero sí. Ujú. Estaría chido algún día, si Dios lo dispone, que fuéramos nosotros a Juárez y ahí grabar un episodio con tu equipo, tal Me ha vez. mentido. Ajá, como me han mentido. Muchas gracias por haberme invitado. Me siento muy honrado. Ojalá y no sea la única vez. Esperemos que no. Y al rato también te invitamos a ti a Biblia de Miel. Y bueno, muchas gracias, muchachos. Espero que les haya sido de mucha bendición. Dios los bendiga. Buen día.